La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que fue desmantelada una de las más importantes redes de contrabando de huachicol fiscal, que operaba mediante empresas fachadas, documentación falsa y simulación de operaciones comerciales para introducir combustible ilegal a México. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, señaló que estas células se dedicaban al robo de gas LP en municipios de Hidalgo y del Estado de México, que tenían una capacidad de extracción estimada hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburos por semana. ¿Sabe cuánto es las pérdidas que generan este tipo de operaciones llevadas a todo el nivel federal? Tienen utilidades por 129,000 millones de pesos al año. Esa es la diferencia entre lo que se vende en el mercado legal y lo que se consume en el mercado ilegal. 129,000 millones de pesos al año. El golpe que se anunció hoy es un golpe importante de una de las redes de contrabando de combustible más dinámicas que había. Pero insisto en un tema que no es menor: ¿quiénes están por encima de esas redes? Fue desmantelada una red de robo y distribución de hidrocarburos que operaba en el Estado de México e Hidalgo. Tras 7 meses de trabajos de investigación, permitieron identificar un entramado criminal que operaba mediante al menos 10 empresas gaseras que funcionaban como fachada para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita, formando parte de su infraestructura económica. Contaban con varias empresas fantasma para la extracción ilegal de hidrocarburos, así como el traslado, almacenamiento, distribución y comercialización. Tenían una capacidad de extracción de hasta 1,5 millones de litros de hidrocarburos por semana. Por estos hechos fue detenido Mauricio N., alias El Burras, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos. Con El Burras también cayeron 6 líderes huachicoleros identificados como petrofactureros. Eran los encargados del lavado de dinero producto del huachicol. En otro operativo, detuvieron a 7 personas en Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México, quienes obtenían gasolina y diésel de manera ilegal, así como su carga, trasvase, distribución y comercialización en los estados de Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México. Con ambos operativos suman 14 personas detenidas. Federico Anaya, Azteca Noticias. También en el ámbito de la seguridad, la mañana de este miércoles se llevó a cabo un muy importante por el despliegue de fuerzas, de helicópteros, que hubo ahí un operativo en Sinaloa bajo coordinación del Gabinete de Seguridad con participación central de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reportes locales indicaron que la movilización llegó hasta la comunidad del Durazno, en Tamazula. En el lugar se observaron helicópteros Black Hawk, aeronaves equipadas con sistemas de intercepción. Se sabe que la localidad del Durazno es el centro de operaciones de Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo Guzmán, el Guano, por lo que se especuló sobre su captura. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el operativo sin revelar la identidad de las personas detenidas. Acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores. Hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan. Y en relación con otro tema que ha estado en el debate, en la mesa de debates nacional, el tema de Chihuahua y la muerte de 2 agentes de la CIA en un accidente en Chihuahua, al mismo tiempo que se producía un operativo en el sur del estado, ahí en la frontera con Sinaloa, que descubrió un enorme 100 hectáreas que ocupaba ese narcolaboratorio, un enorme narcolaboratorio que producía metanfetaminas y cristal. Hoy el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra el gobierno de México. Dijo que nuestro país está perdido y que Estados Unidos es su única esperanza. Eso es lo que dijo
el presidente Trump. La declaración lo hizo para la cadena Fox News, luego de ser cuestionado por la muerte de estos dos agentes de la CIA en Chihuahua. Sobre este tema abundó la vocera de la Casa Blanca, Carol Leavitt, que señaló que a Trump le hubiera gustado ver un gesto de solidaridad de la presidenta de México por la vida de los estadounidenses que se perdieron en este accidente ahí en Chihuahua. La muerte de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. Venía un convoy de 5 vehículos, el vehículo accidentado hacía punta y ese vehículo era de noche, estamos hablando de las 2 de la madrugada y parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta. Es tema álgido y totalmente de agenda para la Casa Blanca. Así lo dejó claro la vocera de la presidencia, Caroline Leavitt, quien utilizó palabras literales como compasión y alusiones directas sobre el agradecimiento que las autoridades de nuestro país deberían sentir por el trabajo que desde la Unión Americana se realiza para combatir los cotidianos mazazos del narco en México. Sure. I think the president would agree that some sympathy, well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation. Más que pedir explicaciones sobre la estancia de los agentes externos en territorio nacional, que además, según explica, participaban en un operativo antinarcóticos conjunto, Leavitt aseguró que las autoridades mexicanas deberían aceptar que en el tema de la violencia ejercida por el crimen organizado, aún queda un gran trecho por recorrer. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove again the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives. La polémica creció aún más como si hiciera falta, porque el Washington Post indicó que los agentes estadounidenses pertenecían al servicio secreto y prestaban apoyo en labores de inteligencia. Algo que, según las autoridades mexicanas, estaba totalmente fuera de proporción, porque representaría una clara violación a la soberanía nacional. Si hay un par de versiones del mismo tema, la probabilidad de que una de las dos sea mentira respira en el ambiente. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, ahí está este tema muy polémico. Mire usted, este tema de los agentes de la CIA, no del servicio secreto. El servicio secreto es otra área que se encarga de la seguridad presidencial en los Estados Unidos, sino de la CIA, muertos en Chihuahua. Tiene muchos ángulos que deben ser analizados. Primero, por una parte está esta declaración del presidente Trump, me parece, y de su vocera, la señora Leavitt. Yo no voy a defender a la presidenta Sheinbaum en esto, pero hay que reconocer que la primera declaración que hizo la presidenta Sheinbaum sobre el tema fue dar el pésame a las familias de estos dos agentes que fallecieron, pero sí me parece que estuvo muy mal manejado. Me parece que estuvo muy mal manejado por la mayoría de los actores, incluyendo la presidencia de la República. Mañana temprano habrá una reunión que me parece imprescindible entre la gobernadora Maru Campos con la presidenta Sheinbaum, y donde se tendrán que analizar estos temas que trascienden en mucho al estado de Chihuahua y la participación de agentes de seguridad estadounidense en ámbitos de seguridad en México que trascienden en mucho lo ocurrido en este operativo de este narcolaboratorio. Chihuahua tuvo un acuerdo de colaboración con el gobernador Greg Abbott de Texas, que está firmado desde 2022, pero los agentes se dice que estarían adscritos al consulado de Monterrey. Ese no es el tema. El tema es, se dice también que dirigieron drones en el operativo contra el narcolaboratorio, estos drones que sirven para ubicar
los lugares para tener intercepción de voz, de imagen, de audios, que son operativos muy importantes, muy sofisticados, que serían los encargados de esa tarea y que no estaban en el lugar del operativo, estaban en otro lugar. En ese operativo estuvo el ejército mexicano. El operativo en realidad lo hizo físicamente el ejército mexicano porque es el que tiene la fuerza como para poder hacer ese tipo de acciones, no la Fiscalía de Chihuahua o incluso cuando fuera la Fiscalía General de la República. Una de las preguntas que hay que hacerse es, bueno, si eso fue así, si hubiera sido una acción absolutamente unilateral, ¿por qué se habría elegido Estados Unidos a la Fiscalía de Chihuahua y no la Fiscalía General de la República? Y eso hablaría mal también de algunos temas en el ámbito federal, pero yo creo que no es así. Yo creo que hay acuerdos muy profundos, mucho más profundos de lo que conocemos en el ámbito de la seguridad con Estados Unidos. Me parece que hay acuerdos y colaboración y mecanismos de interacción que van mucho más allá de lo que nos cuentan. No sabemos cuántos agentes de distintas corporaciones estadounidenses hay operando en México. Tampoco sabemos que se firmaron y sabemos que ahí están y que se están cumpliendo acuerdos con Washington, pero no sabemos qué es lo que involucran. Ese es el punto fundamental y eso es quizás lo que se tendría que explicar mucho mejor a la población. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no sabemos, nosotros tampoco, la profundidad de ese tipo de acuerdos y de convenios. Vamos a otro tema. Con el caso Edith, indudablemente falló la Fiscalía de la Ciudad de México, quedó exhibida, pero ahora con otro asesinato de otra joven mujer vuelve a hacerlo. Carolina fue asesinada el 15 de abril en su departamento en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Era una ex reina de belleza de Baja California. Presentó la denuncia a su pareja, que dijo que la había matado su mamá, o sea, la suegra de Carolina. Los investigadores de la Fiscalía sí aparecieron, pero aparecieron hasta el día 16, un día después, con la víctima en su casa, sin que llegaran las autoridades. Otro caso que se suma a la impunidad. Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza de Baja California, fue asesinada en un departamento de la colonia Polanco, tercera sección. Hoy, su muerte sigue rodeada de dudas y omisiones. Alejandro, esposo de la víctima, declaró un día después de los hechos que su propia madre, identificada como Erika María Guadalupe Herrera Coriant y ex candidata a regidora en Ensenada, habría disparado contra la modelo. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió únicamente una carpeta por homicidio doloso y no bajo el protocolo de feminicidio, a pesar de que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza. Carolina, de 27 años, fue encontrada sin vida la noche del miércoles 15 de abril en un inmueble de la calle Edgar Allan Poe, en la alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar de la gravedad del caso, no hay detenidos, no hay información clara y no hay respuestas. La muerte de Carolina no es un caso aislado, se suma a una lista creciente de mujeres asesinadas que continúan siendo casos sin esclarecerse y con fallas en la aplicación de los protocolos de investigación. Otro nombre, otra historia que podría quedar sin justicia. Alfredo Torres, Azteca Noticias. Y sobre el feminicidio de la joven Edith Guadalupe, este día se vinculó a proceso a Juan Jesús N., el guardia de seguridad del edificio de Revolución, donde fue asesinada y donde fue encontrado el cuerpo de la joven. El juez fijó un plazo de 3 meses para que concluya la investigación. Juan Jesús era el vigilante del edificio en el que localizaron el cuerpo de Edith. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, habría desconectado las cámaras de vigilancia y atacado a la joven con un arma punzocortante. En protesta, los familiares del acusado realizaron un bloqueo afuera de los juzgados de la colonia Doctores. Su defensa asegura que hubo siembra de evidencia y que el juez no les dio oportunidad de presentar pruebas en su descargo, lo que será ahora en esta etapa previa a la etapa del juicio. Pues el juez vinculó, siento que de una forma muy brusca, incluso
me dejó contradebatir en una cuestión ahí y pues estamos en cuestión de lo que argumentó como réplica el MP y el asesor jurídico ya no nos dejó hablar y ya dijo tengo suficiente para resolver y pues ya resolvió. Sin embargo, pues estamos también pensando en la vía de amparo, poder hacer algo. Bueno, ni usted ni yo sabemos si este hombre es el responsable de la muerte de Edith Guadalupe. La Fiscalía y otros ámbitos aseguran que sí, que tienen un cúmulo de pruebas que demuestran que él es el asesino. Bueno, pero eso hay que demostrarlo. Y eso es lo que no se hace en la Fiscalía. Y para documentar su optimismo, como diría Carlos Monsiváis, la serie de juguetes del bienestar le presenta su nueva creación. Bertita Nepotita. ¿Cansados de muñecas que inspiran a ser doctoras o astronautas? ¡Qué aburrido! Eso requiere esfuerzo y mérito. Te presentamos la nueva muñeca Bertita Nepotita. Viene con botas especiales para saltar de una dependencia a otra sin detenerse a aprender lo que hacen. De la COFEPRIS saliste y candidata para la Suprema Corte a la Fiscalía de la Ciudad de México. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo mejor de Bertita Nepotita es que no necesita pilas ni experiencia. Funciona exclusivamente con nepotismo de otros juguetes. Incluye 3 accesorios. Árbol genealógico de oro. Viene con raíces políticas profundas. Al agitarlo, caen puestos automáticos para toda la familia. El manual de justicia alternativa, que te enumera todos los casos resueltos sin corrupción, es un libro con las hojas en blanco. Y la silla giratoria de la ineptitud. Ponla en cualquier cargo de alto nivel. No importa si no sabe, ella aprenderá sobre la marcha. ¿O no? Total, el sueldo ya está garantizado. Adquiere ya tu Bertita Nepotita hoy mismo. Llévatela antes de que la designen para un cargo diplomático en París. Porque para servir al pueblo, solo necesitas el apellido correcto y el número del jefe. No incluye ética, moral ni soluciones. El fabricante no se hace responsable de las crisis sociales derivadas del uso de este juguete. Otros muñecos de familiares se venden por separado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a otro tema, los cambios en Morena. Llegará a la presidencia del partido, así todo lo indican, todas las versiones, Ariadna Montiel, que es la actual secretaria del Bienestar. Luisa María Alcalde, la hermana de Berta, aceptó irse a la Consejería Jurídica. Lo hizo después de un show, porque hoy en la mañana dijo, bueno, le mandó decir a la presidenta, cuando la presidenta anunció que le ofrecían la consejería jurídica y que se iba del partido, le dijo que lo iba a pensar, Y después, varias horas después, ya cerca de las 6 de la tarde, sacó un video diciendo, bueno, que sí, que lo había pensado y que aceptaba ese cargo. Mire, muy rápidamente, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero cuando yo empezaba mi carrera de reportero, allá por 1989, el que era el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, un día me invitó a desayunar, yo no lo conocía, era muy impresionante el personaje en aquella época, y hablando de lo que hacía el presidente, me habían pedido que hiciera una cosa, yo no la había hecho como periodista, me habían ofrecido que estuviera cubriendo una actividad que yo había dicho que no quería hacerla. Me dijo, a ver, una enseñanza, cuando la silla convoca, usted va, no importa quién es el presidente, puede ser, o la presidenta en este caso, cuando la silla convoca, hay que ir, es un poco de respeto a la investidura presidencial, esa de que tanto hablan en Morena y aparentemente tan poco respetan muchos de sus dirigentes. Lo cierto es que la consejera jurídica Estela Damián se va a Guerrero a ver qué es lo que dice Félix Salgado Macedonio, que es el que está más arriba en las encuestas, pero es el papá de Evelyn Salgado y está toda esta ley y esta norma sobre el nepotismo. Y la pregunta central es quién va a quedar en la Secretaría del Bienestar. Hay quienes dicen, es una versión, por supuesto no es información, de que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, podría ir a Bienestar, tiene experiencia en eso, estuvo en la ciudad con López Obrador, incluso con Miguel Mancera
Mancera manejando programas sociales, y entonces habría que ver quién llegaría a gobernación. Algunos dicen que Alfonso Durazo, otros dicen que tendría que llegar ahí Omar García Harfuch con todo y seguridad, y sumar la seguridad a la política. A mí es un mecanismo que a mí me gusta, se usó durante muchos años y me parece que es más eficiente que el que tenemos actualmente. Andy López Beltrán se supone que se quedará en organización hasta las elecciones legislativas del 7 de junio en Coahuila, pues él se ha hecho cargo en Morena de ese proceso electoral, que no tendrá nada fácil Morena ahí en Coahuila. Lo importante de todo esto es que si todo se confirma, se amarran los programas sociales y la operación de los programas sociales y los padrones de los programas sociales con los votos. Ese es el punto fundamental. Se amarra todo eso. Mientras tanto, Luisa María se irá ahí a la Consejería Jurídica sin ninguna experiencia al respecto. Citlali Hernández se encargará de tratar de reconstruir las alianzas con el Verde y el PT, que están muy deterioradas, y habrá que ver si la presidenta con esto toma el control de un partido que en este momento pareciera que con Luisa María, con Andy, con otros personajes, no tenía plenamente. Lo que tiene plenamente es el control del INE. El Instituto Nacional Electoral tiene 3 nuevos consejeros y los 3 son de Morena. Es el punto final, la muerte de la transición democrática. Hemos hecho un regreso en las autoridades electorales a las épocas de Echeverría, de Díaz Ordaz. Si quiere usted, aun con todos los cambios que se produjeron entre 1977 y 1988, a la época en que Manuel Bartlett dirigía la Comisión Nacional Electoral. Votaremos por ella con mucho gusto el próximo 2 de junio. Él mismo reveló por quién votaría en 2024. Por eso a nadie sorprendió que un año después el gobierno federal lo nombrara director de talleres gráficos dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sí, protesto. De funcionario del actual gobierno, Arturo Chávez se convirtió en uno de los nuevos consejeros del INE, aunque carece de experiencia profesional en elecciones. Desde ahora forma parte de un órgano que se supone independiente y autónomo, aunque él sostiene que no debe ser enemigo del régimen. Nosotros no somos enemigos del gobierno. Nosotros no somos enemigos de los partidos políticos. Nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada. Junto con Chávez han tomado protesta las consejeras Frida Gómez y Blanca Cruz. Se integran a otros 8 consejeros encabezados por Guadalupe Tadei, una presidenta del INE que con esta integración tendrá todo para ganar cualquier votación en el Consejo General. Y demos un aplauso de bienvenida a los nuevos colegas. La celebración en el INE parecía generalizada, pero hay 2 gestos reveladores. El representante del PAN mantiene los brazos caídos y el del PRI abandona anticipadamente el salón de sesiones. Y es que la oposición no estuvo de acuerdo con las designaciones. Este es un acto democraticida. Acusó a Morena de nombrar perfiles afines para tomar el control del Instituto Nacional Electoral y asesinar a la democracia, como decía el diputado Germán Martínez desde la tribuna de San Lázaro. La cuarta transformación están asesinando hoy al sufragio efectivo. Vamos en camino del robo de urnas y para ello el paso previo es el robo del árbitro electoral. Con todo, Morena y aliados aplicaron la aplanadora legislativa e impusieron a los nuevos consejeros, entre ellos Arturo Chávez, quien hace menos de 2 años hacía campaña para votar por Morena. Jaime Guerrero, Azteca Noticias. Votaremos por ella con mucho. Bueno, el INE queda absolutamente en todas sus posiciones, con diferencias internas entre ellos, pero en todas sus posiciones con personajes relacionados con Morena. Luego de 4 días de visita, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseguró que México atraviesa una crisis en materia de desaparición forzada y destacó que la impunidad es el mayor reclamo de los buscadores y también de nosotros, de los medios, de quienes estamos preocupados por esa crisis humanitaria que es la desaparición de 132,000 personas en nuestro país.
comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Volker Turk, México atraviesa una crisis en materia de desaparición forzada. Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Es fundamental que el Estado siga reforzando los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para hacer frente a esta crisis. Turk reconoció la gravedad de la impunidad en el país. El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo que acabe la impunidad, se haga justicia. El enviado de la ONU se reunió con colectivos de madres buscadoras, familias de personas desaparecidas y organizaciones civiles, quienes denunciaron falta de investigación y omisiones del Estado. Calificó a las desapariciones en México como una herida abierta y demandó al gobierno canalizar todos sus esfuerzos para resolver este flagelo. Turk se mostró preocupado por la reforma del sistema judicial, la violencia, los feminicidios, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Soy plenamente consciente de que la seguridad pública sigue siendo uno de los retos más complejos de la sociedad mexicana. Los grupos delictivos organizados continúan operando en varias partes del país. El alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU externó así sus preocupaciones, pero aún falta saber si el gobierno federal escuchará sus demandas. Laura Casillas, Azteca Noticias. Bueno, antes de irse de México, Turk estuvo con la presidenta Sheinbaum a ver si se escucharon o no sus demandas. Nosotros ya nos vamos el lunes, ya estará con nosotros mi compañera Viviana Benzazo. Lo esperamos mañana, como todos los días, 11 de la noche. Y recuerde que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.